Los invito a abrir la copia de sus Biblias en el libro de Job. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 22. Job, capítulo 1, versículo 13 al 22. La palabra del Señor dice: Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: Estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darle la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: Los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Matthew Henry comenta en pocas líneas, desde el versículo 13 al 19, su comentario de esa porción de las Escrituras, y él dice: Satanás ocasionó los trastornos de Job en el día en que sus hijos empezaron sus fiestas. Todos los problemas recayeron sobre Job de una sola vez. Mientras que un mensajero de malas noticias hablaba, el otro lo seguía. Sus posesiones más valiosas y queridas eran sus 10 hijos. Se le trae la noticia que están muertos. Fueron arrebatados cuando él más los necesitaba para que lo consolaran de sus otras pérdidas. Solamente en Dios tenemos una ayuda presente en todos los tiempos. Ahí termina la cita de Matthew Henry. Vamos a llamar a nuestra meditación de este domingo: bendiciendo a Dios en medio de la prueba. Bendiciendo a Dios en medio de la prueba. Y es interesante, hermanos, estas palabras para abordar esta pasión de las Escrituras. Cuando Matthew Henry, él dice: los trastornos de Job en el día en que sus hijos empezaron sus fiestas. Y esta es la verdad de todo ser humano que recibe noticias terribles. Todo comienza en un día normal, un día que es corriente, un día que uno espera que las cosas sigan su curso normal como todos los otros días. Y cuando yo leía esta parte del comentario y mirando también el contexto de nuestra lectura del libro de Job, yo recordaba algo, hermanos. Yo recordaba que cuando yo era niño, creo que tendría unos 7 años posiblemente, yo estaba jugando en el comedor de la casa donde vivíamos junto con mi abuela, la casa de mi abuela, y era pues un día normal en la casa. Mi mamá, mi abuela estaban en la cocina, ellas estaban preparando el almuerzo y yo las escuchaba, como siempre, conversar, reírse y hacerse bromas, unas conversaciones amenas que pues las mujeres tienen mientras van cocinando. Cuando de repente, hermanos, yo escuché que tocaban la puerta de la casa ahí donde vivíamos, y cuando abrí la puerta yo vi a 2 militares que preguntaban por mi abuela. Y yo fui corriendo rápidamente y la llamé, y mi abuela salió acompañada de mi mamá. Y yo me regresé al comedor
a seguir jugando, cuando de repente, hermanos, escuché unos gritos desgarradores. Mi abuela gritaba fuertemente y mi mamá también gritaba. Todo ocurrió, hermanos, en un momento en que estaban preparando ellas, como todos los días, la comida. Y lo que había pasado es que los militares estaban llevando la noticia de la muerte de mi tío Eduardo. Él murió en un accidente, él era capitán del ejército y murió en un accidente, y recién se enteraba mi familia en ese momento, no había otra manera. Él era el hermano de mi mamá. Y mientras yo leía este texto de Job, pues yo también me recordaba de eso, ¿no? Ayudado también del comentario de Matthew Henry, que las cosas suceden cuando uno menos las espera, cuando uno está saliendo a comprar el pan, como todos los días, puede llegar una noticia mala. Todo comienza como un día normal para todos nosotros en la casa. Todo estaba así hasta que llegó esa noticia desastrosa, ¿no? Y cuando miramos el libro de Job, podemos ver de que Job estaba tranquilo en su casa. Seguramente él sabía que ese día estaban sus hijos en la casa del primogénito, reuniéndose ellos en armonía y fraternidad para comer y beber sanamente, como era la costumbre de ellos. Job lo sabía, y podemos pensar que Job seguramente también estaba preparando los holocaustos que él tenía que ofrecer luego que terminara esa fiesta. Eso es lo que nosotros hemos leído en este libro. En el versículo 13 comienza pues a relatar una serie de siervos que van llegando delante de él trayendo noticias que romperían el corazón a cualquier ser humano. Esta historia, hermanos, es algo indescriptible, algo indescriptible. Yo pienso que nunca ninguna persona en el mundo ha podido pasar por la experiencia de Job, y el Señor permite que sea así para que podamos comprender cómo es que debe ser el carácter de un hijo de Dios en medio de tanta aflicción, aflicciones muy, muy profundas. Un día de trabajo en el campo, un día normal, de repente se convierte en la primera noticia mala, que es lo que nosotros estábamos viendo ahí en el versículo 13. En el versículo 14. Ahí se dice que los bueyes estaban arando y las asnas estaban pastando. Es decir, el siervo le está diciendo a Job: nosotros estábamos trabajando para sembrar los campos, para tener otro año de grandes, abundantes cosechas, hasta que los sabeos llegaron a robar el ganado y matar a los criados. En el campo estaban arando la tierra, estaban preparando las semillas y todo, pensando en la cosecha que ellos iban a tener en 6 meses posiblemente. Era el tiempo de la siembra para esperar una cosecha. Pero nada de eso iba a llegar. Se llevaron al ganado, se llevaron a las asnas, y de repente todos esos planes que se habían hecho a 6 meses, a 8 meses, simplemente se quedaron en nada. Y cuando vemos así las cosas en el mundo, hermanos, quizás podemos recordar también en cierta oportunidad cuando los hombres comienzan a hacer muchos planes futuros y no se dan cuenta o no reconocemos quizás de que todo lo que nosotros planeamos depende del Señor y no de nosotros. Por ejemplo, hace muchos años, creo que yo era incrédulo, no lo sé, no sé cuándo es que murió Michael Jackson, ese cantante pop. No, cuando él murió, ya se habían vendido las entradas para sus conciertos para los próximos 2 años.
¿Y qué cosa tuvo que hacer el representante legal? Tuvo que devolver todas esas entradas. Ellos pensaban que este cantante iba a tener vida y que iba a estar cumpliendo sus compromisos artísticos en cada uno de los lugares alrededor del mundo donde ya se estaban vendiendo las entradas por adelantado. Pero hermanos, no fue así. Igual lo vemos en Job, ellos estaban sembrando seguramente con mucha fe que ese año iban a ser las cosechas tan buenas como los otros años, hasta que llega un momento en que simplemente todo eso queda truncado, quedó truncado. John Wesley comenta de esos sabeos diciendo que era un pueblo de Arabia que llevaba una vida errante y vivía del robo y del botín. Además, señala Wesley que ellos no mataron a todos los criados. Estos asesinos ladrones dejaron con vida a uno de ellos para asegurarse que Job reciba la noticia de esta desgracia material en su vida, y así va sucediendo en cada situación desastrosa que se va presentando en él. Estos asesinos saqueadores nunca antes habían pensado, ni tampoco antes pudieron ellos acercarse a la propiedad de Job, porque Dios había puesto un cerco protector alrededor de ella. Pero ahora Job está experimentando algo que nunca jamás le había sucedido antes. Ese día le robaron todos sus bueyes, todos sus asnos, y además mataron a todos sus agricultores. Nunca había atravesado Job una circunstancia como esta. Nunca había tenido problemas. La Escritura nos enseña que era un hombre que vivía tranquila, pasiblemente, llena de riqueza, de prosperidad, de salud, hasta que llega un día, el primer día, donde comienzan todas las calamidades para él. Mataron a todos sus bueyes, se llevaron todos sus bueyes, todos sus asnos, y mataron a todos sus agricultores. Y el siervo le dice: solo yo he escapado para decírtelo. Solo yo he escapado para decírtelo. Y estas fueron las mismas palabras de cada siervo sobreviviente que tenía Job. Job 1:15, solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 16, solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 17, solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 19, solamente escapé yo para darte la noticia. Y así fue, hermanos, como uno tras otro iba llegando delante de Job para darle las malas noticias. A la noticia de la pérdida de los bueyes, las asnas y de sus siervos, la muerte de sus siervos dedicados a la agricultura, mientras aún estaba hablando, cuando vino otro que dijo: fuego de Dios. Miren cómo dice este siervo: fuego de Dios. El siervo estaba prácticamente atribuyendo la acción de Dios en ese mal que iba a relatarle a Job, que iba a reportarle a su patrón Job. Fuego de Dios cayó del cielo. En esas palabras está mencionando a Dios. Posiblemente el siervo conocía de Dios, porque Job no solamente predicaba a sus hijos, sino también a todos sus trabajadores. Y mirar que un rayo estaba cayendo del cielo, el lugar donde habita Dios, había hecho que este siervo inmediatamente relacione el lugar de donde viene la desgracia con Dios. Fuego de Dios cayó del cielo. ¿Y qué pasó? Quemó a las ovejas y a los pastores. Esta vez no fueron delincuentes comunes quienes despojaron a Job de sus bienes y mataron también a sus siervos, sino ahora es un desastre natural, como diría el mundo. Fue la causa, ese desastre natural, fue la causa de toda esa pérdida material y de vidas. Y hermanos, no fue un desastre natural. No fue tampoco la mano de Dios. Fue Satanás quien ocasionó ese fuego que estaba cayendo del cielo. Y otra vez les recuerdo, Satanás es un ser muy poderoso. Él no es como nosotros, él no es humano, no es Dios, pero es más que nosotros y menos que Dios.
Luego de las malas noticias que había escuchado Job, mientras el segundo siervo sobreviviente estaba hablando, vino un tercer mensajero. Este tercer mensajero le dice que los caldeos se habían organizado para llevar a cabo una acción delincuencial tan mala como la primera. Pero esta vez se llevaron a los camellos y también mataron a los siervos de Job que los cuidaban. Quizás, hermanos, nosotros podríamos preguntar, ¿y por qué estas personas deciden en un momento determinado atacar a un hombre a quien posiblemente conocían durante mucho tiempo, pero nunca quisieron hacerlo? Es indudable de que ellos fueron motivados desde sus corazones a hacer esta mala obra. ¿Y quién es el motivador de todo eso? El mismo que entró en el corazón de Judas para entregar al Señor. El mismo que movió a Judas. Y esto nos enseña también de que muchas veces Satanás utiliza personas para llevar a cabo sus maldades. Personas que nos pueden hacer daño directamente. Satanás mueve la lengua de los incrédulos para hacer que nosotros seamos calumniados. Satanás, hermanos, es un león que anda rugiente buscando a quien devorar. Recordemos también ahora lo que leímos al inicio de nuestras meditaciones en este libro. Yo quisiera que leamos en Job 1:3. En Job 1:3 dice: su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Así estaba el versículo 3, pero en la porción de las Escrituras que nosotros hemos leído, ¿cuántas eran ahora sus ovejas? Ninguna. ¿Cuántos eran sus camellos? Ninguno. ¿Cuántas yuntas de bueyes tenía Job ahora? Ninguna. ¿Cuántas asnas tenía Job? Ninguna. ¿Cuántos criados tenía ahora Job? Solamente 4. Solamente le quedaban esas 4 personas, sirvientes de él, que fueron a darle la mala noticia de todo. Hasta este punto estamos viendo, hermanos, cómo es que el Señor toca todos los bienes materiales de Job. Y lo que ahora observamos es que Job ya no era el más grande de todos los orientales, como decía el versículo 3. Su riqueza material había sido robada y había sido destruida completamente. Aquel día que comenzó como cualquier otro día fue cuando Job quedó en bancarrota, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Usted se imagina eso? ¿A qué podríamos nosotros comparar lo que estaba sucediendo a Job? Quizás como el incendio que habíamos visto con mi esposa esta semana en San Miguel. No sé si ustedes habían visto esa noticia. Fue a unas cuantas cuadras de nuestra casa. El humo era muy espeso, muy denso. Tuvieron que cerrar ellas las ventanas y todo. Y vimos luego en las noticias una señora que estaba afuera llorando. Y decía que ella había escapado rápidamente para que el fuego no la atrape y se había quedado solamente con lo que tenía puesto. Ese día, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, esa señora se quedó con su vestido y con sus sandalias. Ya no había televisión. Si acaso ella tenía algún dinero ahorrado ahí, pues ya no estaba. Ya no había refrigerador, ya no había muebles, ya no había nada. No sé si es que ya no tendría mascota tampoco. Pero lo perdió todo. Todo. Lo perdió todo. Y por los relatos que nosotros vemos en las Escrituras, parece que todo sucedió simultáneamente.
En una misma hora atacó un pueblo de ladrones acá, en otra hora los caldeos acá, en la misma hora cayó el rayo, en la misma hora por acá, y todo sucedió, hermanos, de una manera simultánea. Sabemos que las reacciones de las personas son diferentes a tremenda catástrofe que nosotros podemos ver, pero pocos reaccionan como Job. Pocos reaccionan como Job. Muchos culpan a Dios y terminan suicidándose. ¿Por qué? Porque pusieron su fe, su esperanza en todo lo material que ellos poseían. ¿Cuántas veces hemos escuchado de hombres que han caído en la bancarrota y han terminado suicidándose? Y es que esa es la psicología del suicida. Por eso yo siempre voy a decir, un cristiano nunca se puede suicidar. Un profesante falso de la fe podría hacerlo, como Judas. Judas era un falso apóstol, un falso hermano, puede suicidarse. Y lo triste es que muchos piensan de que era un cristiano el que se suicidó. No, un cristiano nunca se puede suicidar, aun cuando llega a lo más bajo como llegó Job. ¿Por qué? Porque el creyente tiene puesta toda su esperanza en el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo. Esto es lo que podemos leer pues en la historia de Job, que él tuvo su esperanza en el Señor Jesucristo, y hemos leído también cómo las personas del mundo no reaccionan como él y terminan quitándose la vida, y lo sabemos por noticias en los periódicos o en la televisión. Pero, hermanos, a la ruina material vendría una mayor catástrofe que era irreparable. Era irreparable porque de alguna manera podía conseguirse una persona que le roban el auto, que es su herramienta de trabajo. De alguna manera puede conseguirse otro auto. Pero hay una pérdida que uno considera que es irreparable, y lo vemos en los versículos 18 y 19, que quiero que lo leamos juntos. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Y otra vez vemos aquí como algo que podría el mundo decir que es un desastre natural. Nosotros sabemos que es una obra del diablo que vino a robar, a matar, a destruir. Y esa fue la causa de la muerte de todos sus hijos. Y ahora esto se convertía para Job y para cualquier ser humano en una carga pesadísima. Sin embargo, Job no pensó ni dijo nada contra Dios. Lo que notamos, hermanos, en esta historia, antes de poder meditar un poco más, es que el rey David tuvo tiempo de preguntar si le había pasado algo malo a su hijo Absalón. Usted recordará que cuando Absalón se rebeló y fueron los generales de David a apagar esa rebelión, el rey David le dijo: por favor, no toquen a mi hijo Absalón. Está bien, destruyan todo, apaguen esa rebelión, pero no lo toquen a él. David tuvo tiempo de preguntar a los mensajeros cómo es que estaba Absalón, si es que algo malo le había pasado, pero vemos en este relato bíblico que no se le concedió a Job hacer esa pregunta. Simplemente llegó el siervo y le dijo: yo estaba con tus hijos, ellos estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban alegres, cuando de repente vino un viento extraño y derribó toda esa casa y ellos murieron completamente aplastados. Ninguno sobrevivió. Ya no tienes hijo, Job. Y esa es la mayor carga para un padre cristiano. Yo comencé a meditar, hermanos, en esto como una carga para un padre cristiano, como lo era Job, frente a la muerte de sus hijos. Y esa carga es la duda si realmente fueron salvos y se encuentran ya en la presencia del Señor.
Yo alguna vez había leído, hermanos, un comentario, un libro que trataba acerca de Job hace muchos años, y en ese libro al final, cuando Job comienza a recibir el doble de todos sus bienes materiales, se decía de que él ahora tenía otra vez 10 hijos y no 20, porque sus otros hijos estaban vivos. Pero yo meditando así, releyendo los pasajes, leyendo otra vez el capítulo 1, para poder ver en todo el contexto de esta historia de Job, realmente yo creo que había una duda acerca de si sus hijos fueron salvos o no fueron salvos. Recordamos que la Biblia dice que Job, ahí en el versículo 5, se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un cristiano nunca podría blasfemar en su corazón contra Dios. ¿Por qué es que Job dice eso? Quizás mis hijos han blasfemado contra Dios. Es indudable que él sabía que sus hijos no eran como él. Sus hijos no eran como él. Y él como creyente podía tener el discernimiento para ver la diferencia entre la conducta de él como cristiano y la conducta de sus hijos todos los días. Todos los días. Nosotros leemos que Job nunca ofreció holocausto por él, aunque ciertamente lo haría, seguramente, como cristiano. Y sabiendo que solamente con sacrificio de sangre el pecado podía ser cubierto, de acuerdo a la ley de Moisés. Pero nosotros encontramos acá unas palabras que reflejan incertidumbre de Job acerca del corazón de sus propios hijos. Él los conocía muy bien y aunque ellos eran buenos muchachos, pero Job no vio en ellos la marca de la gracia de la salvación. No vio en ellos esa marca. Hermanos, si yo me ponía a pensar allí como padre, podemos tener buenos hijos, pero el hecho de que ellos sean buenos muchachos no significa que son cristianos. No significa. Si por alguna razón Dios permitiera que nuestros hijos fallecieran, ¿a dónde es que ellos estarían yendo? Por toda la eternidad. Nosotros no ofrecemos holocaustos por ellos. Esa era una forma, hermanos, de cubrir el pecado de ellos en el tiempo del Antiguo Testamento. Pero lo que nosotros encontramos en este texto es que Job hacía algo por el bien espiritual de sus hijos. Hacía algo por el bien espiritual de sus hijos. Y yo me preguntaba, ¿qué es lo que cuál es el bien que nosotros estamos haciendo por nuestros hijos? ¿Qué bien es el que nosotros les estamos dando a ellos? ¡Qué bien! Yo veía, hermanos, que un padre no puede convertir a su hijo de sus pecados. Nosotros no podemos hacer eso. Ninguno. No podemos. Es Cristo el que convierte. Es el Espíritu Santo quien da convicción de pecado. Es la sangre de Cristo la que quita el pecado. Nosotros no tenemos ese poder. Lo que la Escritura nos ordena en cuanto a nuestros hijos es lo mismo que también Job estaba practicando con ellos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros como padres estamos llamados a inculcarlos, a enseñarles, a instruirlos en los caminos del Señor. ¿Desde cuándo? ¿Desde que tienen 10 años? ¿Desde que tienen 20? No. Yo había publicado en mi red social algo como esto, hermanos. Es de un hombre, un filósofo, un escritor norteamericano, por allá por los 1800, me parece, no recuerdo bien, porque estaba leyendo yo algo acerca de la educación cristiana y ahí apareció estas palabras y él decía algo como que es más fácil construir un hombre bueno
que tratar de levantar las ruinas de un hombre destruido. Un padre no puede convertir a su hijo de sus pecados. Un padre no puede hacerlo. Yo estoy completamente entendido en esto que la Biblia está enseñando. No puede. Sin embargo, además de que nosotros hacemos lo positivo con nuestros hijos para llevarlos por el camino de la salvación, así como Timoteo, que desde la niñez, no sabemos desde cuándo, pero entendemos desde que antes que fuese destetado, desde la niñez sabía él la palabra de Dios, la cual podía ser útil para la salvación de él. Dice, la cual podría ser útil para la salvación de él. No había ninguna seguridad, pero el trabajo se estaba haciendo, inculcar desde pequeño eso. Y alguien dirá, hermanos, ¿y desde cuándo, pastor, es que yo debería de educar a mi hijo en los caminos del Señor? ¿Saben una cosa, hermanos? Algo que nosotros habíamos aprendido con mi esposa mientras ella estaba embarazada de Caleb. Que mi esposa, mientras Caleb estaba en su vientre, ella le cantaba salmos, le cantaba himnos. Y Caleb se movía adentro. Caleb se movía, él escuchaba esos cantos, esas melodías, esas conversaciones que ella le estaba haciendo mientras él todavía estaba dentro de ella. ¿Desde cuándo? Es desde allí, hermanos. Es desde allí. Pero, hermanos, yo veía algo, ¿no? Nosotros hacemos esas cosas positivas. Les leemos la Escritura, procuramos tener también los devocionales, hablamos del Señor mientras estamos almorzando, pero, hermanos, hay una parte que es importante que nosotros estábamos viendo, y es muy importante. Un padre debe proteger a su hijo de aquello que puede alejarlo de la gracia salvadora. Tiene que protegerlo de aquello que puede alejarlo de la gracia protectora. Cuando hablamos, hermanos, de la parábola del sembrador, la primera semilla es la que cae en el camino. ¿Y quién viene y se la lleva? Satanás. Ahí está la semilla, ahí está haciendo el Padre su trabajo, y la semilla, como no es una persona creyente, cae donde cae en el camino. Muy bien, hice el devocional, leímos la Escritura, cantamos salmos, pero si nosotros no lo protegemos de que venga alguien y lo aparte de la gracia, ese trabajo no va a servir. El trabajo de un padre es doble. No solamente es inculcarle la Escritura, leer la Escritura, sino cercarlo, cuidarlo, protegerlo, para que nadie lo aparte de la gracia. Esa gracia que salva. Por ejemplo, y esto quizás es lo más común cuando nosotros no queremos que sean apartados de la gracia hacia caminos malos, es cuando decidimos nosotros separarlos de ciertas amistades. No te juntes con esta persona, no te juntes con aquella persona. ¿Qué cosa representa esa actitud? Protegerlos para que nadie se lo lleve de la gracia, nadie le arrebate esa gracia que nosotros estamos sembrando en sus corazones. Otro ejemplo, no solamente separarlos de ciertas amistades, sino separarlos de las redes sociales. Separarlos de las redes sociales. Es un peligro enorme, hermanos, eso. Es un peligro enorme, es un medio de ideologizar a las personas. No solamente eso, hermanos, sino todavía nosotros íbamos más profundamente estudiando, meditando en esta tarea de ser padres. Y yo me acordaba de todo esto ahora que estaban muertos los hijos de Job. Y yo creo que Job no tenía certeza si es que ellos estaban en el cielo.
Otra tarea es separarlos de las escuelas públicas y privadas. Separarlos de las escuelas públicas y privadas. Y acá yo les voy a poner un ejemplo que yo había compartido con mi esposa. Yo creo que todos nosotros hemos estudiado en una escuela, ¿no? Yo estudié en una escuela privada, la primaria y la secundaria lo hice en una escuela pública. Así que yo conozco las dos cosas. Y yo les hablo que yo estudié pues en el año 1960 y yo debo haber entrado al colegio, yo tendría más o menos en el año 1967. Yo entré a una escuela privada en el año 1967. Y a una escuela pública entré en el año 1975. Y nosotros hemos estudiado en una escuela pública o privada. Yo les voy a... Y esto lo analizábamos así con mi esposa. Cuando nuestros hijos nos dicen, papá, ¿puedes darme permiso? Voy a ir a dormir a la casa de mi amigo. O voy a ir a pasar todo el día a la casa de mi amigo fulano de tal. ¿Nosotros le damos así rápido, fácil el permiso? No. Y peor todavía si es que no conocemos a la persona del nombre que está mencionando. No le dice, ¿quién es fulano de tal? Y somos muy difíciles de dar así nomás el permiso para que vayan unas cuantas horas o se vayan al cine o se vayan a pasear. Ahora yo les voy a preguntar algo. ¿Cuántos de ustedes que tienen hijos en la escuela conocen la cosmovisión que tiene cada uno de los maestros que le enseñan a sus hijos? ¿Cuántos de ustedes saben si el profesor que le está enseñando historia es un gay, es un homosexual, que de alguna manera va a intentar también enseñar su homosexualidad allí? ¿O cuántos de ustedes saben de que si la profesora que le va a enseñar ahora esa educación sexual es una lesbiana? ¿O cuántos saben ustedes si el director de la escuela donde va su hijo es un marxista liberal? ¿Cuántos? No me contesten, solamente diga usted cuántos de ustedes conocen a los maestros de sus hijos. Yo les voy a decir que no lo saben. Y sin embargo los envían allá. Sin embargo los envían allá. Para que una persona, y hermanos, lo que nosotros escuchamos, por ejemplo, en la Universidad Católica, donde más profesores son solicitados por las escuelas, todos ellos son ideologizados. Todos ellos son ideologizados. Todos ellos tienen estudios de géneros, 2, 3 ciclos, no lo sé cuánto. Y ellos son los que van a enseñar a tu hijo. Matemáticas, lo que sea. ¿Tú crees que ellos no van a enseñarle también su cosmovisión, su manera como ven el mundo? Entonces, por eso es que yo decía, todo eso que se está tratando de sembrar en el corazón del hijo, ¿quién es el que se lo está robando? ¿Dónde se lo están robando? ¿Y qué hacemos nosotros para proteger que no se lo roben? Separarlos de las escuelas públicas y privadas donde todas esas personas, casi todas esas personas que enseñan ahí son personas ideologizadas. Por eso les vuelvo a preguntar, ¿alguien aquí sabe si los profesores de escuela de sus hijos son homosexuales? ¿O son feministas? ¿O son evolucionistas? ¿Ateos? ¿Cuántos saben? No lo sabemos, ¿verdad? Porque más nos preocupamos cuando quiere salir con su amigo a caminar por el malecón y preguntamos si quién es su papá, dónde está, quiero conocerlo, quiero hablar con él, quiero hacer todo eso, solamente para un paseo de 2, 3 horas. Pero nosotros mandamos a nuestros hijos 7 horas, toma, ahí te lo entrego, toma, ahí está. Los hijos de Job no estaban expuestos a esos peligros.
Entendemos que Job también los instruía en la casa. Él les enseñaba el camino de Dios sin que nadie trate de quitarles esa semilla. Sin que nadie trate de quitarles esa semilla. Hasta los siervos de Job sabían de Dios. Parecía de que su casa, toda su servidumbre, su familia, sus hijos, era como una especie de iglesia como nosotros. Posiblemente todos se reunían para escuchar cómo Job estaba predicando sin tener el peligro ideológico que hoy tenemos nosotros. Por eso les vuelvo a preguntar, ¿qué pasaría si nuestros hijos muriesen hoy? ¿A dónde irían? ¿Y qué parte de culpa tenemos nosotros en eso? ¿Qué hicimos para protegerlos a ellos de todo eso? ¿Son fáciles de educar? No son fáciles. No son fáciles. ¿Cómo nacen los niños? ¿Los niños nacen bien educados? No, ellos nacen sabiendo portarse mal. Y somos nosotros quienes tenemos que enseñarles a portarse bien. Esa es la meditación, hermanos, que yo estaba viendo cuando mueren los hijos de Job. Y esa era una pregunta que yo me estaba haciendo a mí también. Y es una pregunta que también deberían hacérselas ustedes, que son padres y tienen hijos. Lo que vemos en este libro de Job, hermanos, fue una sucesión de desastres y calamidades que no se ha escuchado que le haya pasado a otra persona que ha caminado por este mundo. Job había quedado pobre, Job había quedado sin sus hijos, Job se quedó solamente con su esposa. Y pensamos que aún esos 4 siervos habían abandonado a Job porque ya no tenían ninguna esperanza de trabajar a cambio de alguna retribución. Job estaba arruinado. El cerco protector de Dios ya no estaba allí para cuidarlo, pero Job, miren que ya no estaba ese cerco de Dios, Job nunca fue separado del amor de Dios. Satanás le quitó todo lo que pudo, pero lo que no pudo quitarle es el amor de Dios. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada. ¿Quién nos puede separar de Dios? Nadie puede hacerlo. Nadie. Ni Satanás mismo. Nadie nos separará. Y desde ese estado, hermanos, de completa desgracia, porque era un estado de completa desgracia, hermanos, lo normal es que los hijos entierren a sus padres, no que los padres entierren a sus hijos. Era una desgracia completa. En el versículo 21, nosotros escuchamos que Job dice lo siguiente, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Salomón escribe también algo muy parecido en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés 5:15. Eclesiastés 5:15 dice, como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Aquí Job nos recuerda que todos nosotros moriremos algún día, todos moriremos algún día, más pronto o más tarde de lo que nosotros pensamos. Y cuando llegue ese día de la muerte, no nos llevaremos nada en nuestras manos. No nos llevaremos nada en nuestras manos. Por eso, hermanos, debemos aprender a ver a nuestros cónyuges. Debemos aprender a ver a nuestros hijos y a todos nuestros bienes materiales como unos regalos que el Señor nos ha concedido de una manera temporal. Son regalos que Dios nos ha dado
para que los disfrutemos de una manera temporal. Dios nos los ha dado y Dios nos lo puede quitar cuando Él considere que deben de ser quitados. Y miren, hermanos, yo también notaba algo. Cuando el diablo le dijo a Dios, en el versículo 11 de Job 1, cuando el diablo le dijo a Dios que Job lo iba a maldecir en su misma cara si es que le quitaba todo lo que había concedido, esa es la traducción de la Biblia de las Américas. Cuando el diablo le dijo a Dios, el diablo le dice a Dios que Job lo iba a maldecir en su misma cara si es que le quitaba todo lo que le había concedido, Job terminó diciendo: bendito sea el nombre del Señor. Es tremendo, hermanos. El diablo no es omnisciente, él no ve el futuro, él no conoce las cosas como Dios las conoce. Dios sabía que Job no lo iba a maldecir porque la gracia de Dios estaba allí. Job nos enseña la respuesta del cristiano frente a las aflicciones más grandes que nos puedan tocar lidiar. Bendecir a Dios por lo que nos dio y que ahora Él ha considerado quitarnos. Job agradeció a Dios por haberle permitido vivir aquella prosperidad. Y agradeció por haberle prestado a sus hijos para alegrarle la vida. Bendito sea el nombre del Señor, es lo que dijo él. Agradeció. Él lo vio distinto. Y así debemos ver también a nuestros cónyuges y a nuestros hijos. El último versículo de este capítulo dice, en Job 1:22, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y es la enseñanza para todos los creyentes que hemos pasado, estamos pasando o pasaremos por grandes aflicciones. Job vivió ansioso por el estado espiritual de sus hijos. ¿Usted se da cuenta? Él vivía ansioso por el estado espiritual de sus hijos. Parece que él prestaba más atención a sus hijos que a los campos de cultivo, al ganado que él tenía. Él vivía muy ansioso por el estado espiritual de ellos. Él se preocupaba si acaso ellos habían maldecido a Dios en sus corazones cuando estaban alegres. Y Job nunca lo maldijo, ni siquiera en su corazón, en el momento más terrible de su vida. Él tenía miedo: wow, mis hijos están demasiado contentos, pueden maldecir a Dios. En esa alegría, en ese gozo, en esa felicidad que tienen ellos, pueden maldecir, pueden blasfemar contra Dios. Pero él, cuando estaba pasando las peores aflicciones que puede pasar cualquier ser humano, nunca lo maldijo. Nunca. Son, hermanos, como dos extremos que vemos en este capítulo 1 de Job. Ni siquiera pudo maldecir a Dios en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aún en su corazón, Job bendijo a Dios. Satanás predijo que Job maldeciría a Dios después de quitarle todo lo que poseía, pero Job lo bendijo. Solamente, hermanos, recordar las palabras del Señor cuando Él dice, para terminar en Mateo 10, 28 al 31, yo quisiera terminar viendo estos pasajes, esto que debe recordarnos a nosotros a la luz de lo que estamos viendo en el libro de Job. En Mateo 10, 28 al 31 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Acaso Job no tenía mucho valor para el Señor? Por supuesto que lo tenía. El mismo valor que cada uno de nosotros tiene para Él.
Aprendamos, hermanos, a bendecir a Dios en toda circunstancia que nos toque. Aprendamos también esta historia de este capítulo 1, hermanos, a cuidar a nuestros hijos, a procurar su bien, no solamente haciendo cosas positivas, sino también los no que tenemos que decirles a ellos. Ellos son nuestra responsabilidad, son nuestro regalo que Dios nos ha dado. Vamos a orar.